Hola, soy Hermana Carvajal, soy de Tijuana, México, y esta es mi historia. Hola a todos, en este momento yo soy Hermana Carvajal y soy una misionera de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Mi nombre es Michelle y realmente serví una misión porque deseo compartir el amor de Jesucristo a otras personas. Y esa no inició simplemente de un día para otro, al contrario, tuve un proceso. Pero primero tenemos que iniciar desde el inicio, ¿verdad? Entonces, hace unos 10 o 11 años, toda mi vida he ejercido en la iglesia católica. Iba a la misa y me estaba preparando para la primera comunión. Sin embargo, en el ámbito familiar hubo mucha tensión por un momento, cosas de la vida. Algunos de situaciones familiares, otros son situaciones económicas. Mi vida es igual que la de ustedes y la de cualquier otro. Pero hay algo que cambió toda mi vida. Y no solo la mía, sino también la de mi familia. Eran dos jovencitos que pasaron una vez, caminando frente de mi casa. Siempre pasaban, todos los días, a diferentes horas. Y mi mamá, como en México, si ustedes son de México, ustedes saben que a las señoras les encanta barrer afuera de sus casas, ¿verdad? Pues así era mi mamá, igual. A ella le encantaba limpiar afuera de sus casas por la tarde. Y hubo un momento donde estos jovencitos pasaron, y pasaron de largo. Y mi mamá había estado orando por mucho tiempo acerca de una señal de Dios, para poder encontrar ese consuelo que ella necesitaba. Y ese día que ellos pasaron de largo, ellos regresaron y le hablaron a mi mamá. Ellos no sabían que mi mamá había estado orando por mucho tiempo, pero ella supo que esa era la respuesta de Dios. En ese momento los misioneros, el Bertuet y el Muñoz, empezaron a enseñar a mi madre. Al inicio solamente fue una oración, no le pidieron nada más. Oraron con ella y al siguiente día otra vez pasaron y otra vez mi mamá le abrió sus puertas. En ese momento yo tenía alrededor de 8 años, por ahí. Y no lo entendía, yo no sabía que mi mamá se estaba viendo con un misionero, porque yo estaba en la escuela y estaba practicando taekwondo. Entonces pasó el tiempo y me di cuenta que mi mamá estaba hablando con estos muchachos. En mi casa no era muy común que eso pasara, porque éramos católicos, íbamos a la iglesia católica, rezábamos y pues era nuestra normalidad. Realmente yo no conocía quién era Jesucristo, simplemente iba los domingos a la iglesia. Y la verdad me quedaba dormida, pero sí. Después de que a mí me encanta leer, como cualquier libro me encanta leer. Soy una persona que le gusta agarrar un libro cualquiera y comérmelo, y hacer muchas preguntas. Y no era la excepción en ese momento, porque vi que los misioneros traían un libro azul. Ese no tiene el nombre, pero decía el Libro de Mormón. Yo pensé que era una novela, pero yo era muy tímida, entonces no me acercaba a ellos. Pero lo que sí hice fue irme de puntita y tomé un libro. Y me lo llevé a mi cuarto. No hagan eso, no tomen cosas que no son de ustedes. Pero eso cambió mi historia. Y me empecé a leer poco a poco. Al inicio me fascinaba porque era una historia muy intrigante. Como no conocía quién era Messi, no conocía quién era, pues no conocía absolutamente nada. Para mí era otro libro más. Sin embargo, todo cambió cuando yo asistía al catecismo para hacer mi primera comunión. Pero como me decían que trajera mis escrituras, inconscientemente yo hice ese libro a mi mochila, junto con la Biblia. Pero cuando yo llegué ahí, había mucha oposición. Muchas personas pues, me preguntaban que sí, ¿por qué traía este libro? Y yo me quedaba como, pues me dijeron que trajera escrituras, ¿no?
de algo que se llamaba Jesucristo, este libro habla acerca de él. Se enojaron porque no era parte de esa iglesia. Sin embargo, me quedó la duda, como, ¿por qué? ¿Por qué no recibían otros libros y hablaba de esa persona llamada Jesucristo? Le dije a mi mamá que quería ir con ella. Mi mamá asistía los domingos a la iglesia, ella sola, porque yo me quedaba con mi papá y él me llevaba a la iglesia católica. Y mi mamá sorprendida se quedó, ¿por qué? Y yo, quiero conocer, simplemente es una curiosidad. La primera vez que asistí a la iglesia era un abril y me encantaba cómo el ambiente era tan familiar a pesar de que no te conocieran. Y a lo largo de mi vida, yo tengo labio leporino y paladar hendido, y he pasado muchas cosas a lo largo de mi vida. Bullying, acoso, me han excluido de muchas partes, me han limitado, discriminado, simplemente por no ser igual que otras personas. Y esa no era mi culpa. Sin embargo, así es el mundo. Pasa la injusticia cuando no sabemos ni el por qué. Sin embargo, cuando llegué a esta iglesia, me recibieron y no hubo prejuicio. Al contrario, me invitaron, me dieron confianza, me hicieron una oración. No sabía cómo se hacían las oraciones, pero me sabía el Padre Nuestro. Esa fue mi primera oración. Sin embargo, con mucho amor y mucho cariño, me explicaron lo que era una oración, que era una conversación conmigo y con mi Padre Celestial. Al inicio me quedé en duda, porque dije, ¿cómo? ¿Mi papá está en la casa? ¿Cómo? ¿Qué no? Era muy inocente. Tenía 8 años, 8 o 9 años, por ahí. Y me dieron mucho consuelo en saber que había alguien más ahí que me escuchaba. Mi mamá decidió ser bautizada y yo le dije, no, pues yo soy un cielo. Pero algo que yo no entendía eran las reglas. No sabía que yo ocupaba el permiso de mi papá también. Sin embargo, estos dos jovencitos muy amorosamente me dijeron que me podía bautizar cuando mi papá se bautizara. Y yo lo veía muy lejos, porque mi papá huía de los misioneros. Y dije, bueno, está bien, voy a ser paciente. Y yo seguía viendo cada domingo a la iglesia con mi mamá. Y de vez en cuando mi papá también iba, porque pues no le quedaba de otro. Y poco a poco pude ver el cambio que tuvo mi papá. Los hermanos fueron muy pacientes también con él, muy amorosos con él. Y realmente fortalecieron mucho a mi familia. Fueron alguien que en ese periodo hubo esperanza ahí. En el 2014, en agosto 29, fue cuando mi papá y yo nos bautizamos. El mismo día, a mí me bautizó el Elmer Muñoz de Guatemala y a él lo bautizó el Elmer McCracken de Idaho. Y ese día fue el día de locos. Como cuando dicen que cuando quieres hacer algo bueno, siempre está la oposición, ¿verdad? Eso mismo pasó. Yo saliendo de la escuela, había una tormenta. Y luego llegamos a la iglesia y el agua estaba fría. Tranquilo, si ustedes se bautizan algún día, el agua va a estar calientita. Pero ese no es el punto. El punto es cómo Dios trabajó de muchas maneras en la vida de cada uno. Me bauticé y el domingo 31 fui confirmada como miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y ahí fue cuando estuve recibiendo el amor del Salvador. Aún no entendía muchas cosas, pero lo que sí entendía era que Dios nos ama a todos. Nos estuvimos preparando para la dedicación del templo, un lugar maravilloso, donde pude sacar y conocer a los misioneros. Conocí a hermanas de la República Dominicana, de Estados Unidos, de México, de Paraguay, de España, de Argentina.
y en muchas ocasiones más. Y fue un momento de memoria para mi familia. Sin embargo, muchas cosas pasan en el mundo, situaciones familiares, y nos inactivamos. Por X o Y razón, decidimos dejar de ir un domingo, se nos hizo fácil no ir otro domingo, y yo estaba chiquita, entonces yo sigo lo que mis padres hacen. Entonces, dejé de ir a la iglesia. En ese momento pasaron 10 años. En esos 10 años pasé la adolescencia, pasé graduaciones, fiestas, pero yo sentía que algo faltaba. En un momento de mi vida, cuando yo tenía 15, 16 años, recordé un pequeño trauma que pasó cuando yo era chiquita. Y decidí acabar con mi vida. No resultó una y otra vez. Nada pasaba. En ese momento no entendía por qué no podía lograr mi cometido. Y de la nada, cuando lo iba a volver a intentar, apareció un himno llamado Hijo de un Rey. No sé cómo pasó ese himno porque mi celular estaba apagado, pero ese hermoso himno que cantaban en las mujeres jóvenes tocó mi corazón. Habla de cómo Dios nos conoce profundamente cada detalle de nosotros. Y Él está ahí con nosotros, esperándonos a que volvamos a su lado. Y mis lágrimas simplemente empezaron a salir. Ahí fue donde me di cuenta de que esto no era lo que Dios quería. Yo lo sabía, todavía no volví a la iglesia, pero días después, una jovencita que íbamos juntas a taekwondo, ella también era miembro de la iglesia. Y nos hicimos muy amigas, tanto cuando yo me bauticé, como seguíamos en contacto en el deporte, incluso cuando me inactivé, seguíamos en contacto. Nada que ver con religión, simplemente una sincera amistad. Que eso es algo que aprecio mucho de este evangelio. Las amistades y las relaciones que son verdaderas. Y esa jovencita me invitó a una actividad de la iglesia. Y yo volví. A mí me encanta bailar. Entonces, había baile, ahí voy yo. Entonces, iba a los bailes, iba a las actividades. Siempre me invitaba, siempre iba a todos los que tuviera que ver con eso. No tanto por mi iglesia, sino por el cómo me sentía. De la nada, ella me dijo, vente un domingo a la iglesia. Eso fue en el año 2020. Y a finales del año 2020 fue cuando ella empezó a invitarme a los bailes y yo asistí. Al inicio del 2021 fue cuando ella me hizo la invitación a ir a la iglesia. Al inicio la dudaba, porque era a las 9 de la mañana. Y decía, ay no, es domingo y es muy temprano. Pero no seguí yendo. Ella pasaba por mí, porque mis papás no querían ir. Y no seguí yendo. Por 2 años, más o menos. Estuve yendo yo sola con ella. Y hubo muchas tribulaciones. Hubo muchas cosas en donde yo decía, no pertenezco aquí. Porque es otro mundo. Es un mundo muy distinto al mundo real. Hay otras, pues, enseñanzas, hay otras formas de hablar, formas de vivir. Y no es que esté mal, sino es la forma en donde nosotros sentimos cosas. Y como una persona normal, que no está acostumbrada a eso, da miedo. Y es incómodo. Porque estamos tan cómodos en esta normalidad donde no estamos bien, que cuando estamos bien y sentimos esa paz, nos incomoda. O nos da miedo. O creemos que no somos suficientes para lograr esa paz. Sin embargo, es posible, poco a poco. Y lo más increíble es que no lo hacemos solos. Siempre hay alguien ahí que te escucha, que te agarra de la mano, que te invita a las actividades, que te enseña con mucho amor cómo hacer una oración, cómo leer las escrituras.
Y si no sabes leer, te enseñan y te leen con mucho amor para que tú lo puedas entender. Así fue como me fui activando. Fui leyendo las escrituras. Todavía no tenía un testimonio del Libro de Mormón, pero me di cuenta que cuando me estaba escudriñando y leyendo junto con la Biblia, todo tenía sentido. La Biblia por sí sola es la palabra de Dios. Es también un fundamento nuestro. Pero sin embargo, no podía entender mucho, sentía que algo pasaba. Hice oración. Leí el Libro de Mormón otra vez y pude comprender muchas cosas. El tiempo pasó, me dieron un llamamiento con los niños. Algo que me aterraba. ¿Por qué? Si se han dado cuenta, no hablo como una persona normal. Y eso me da mucho miedo. El hablar frente a personas, el socializar con personas, era algo que jamás podía haber hecho. Y mi primer llamamiento fue con los niños de la primaria, las personas más sinceras del mundo, cuando algo no les parece o cuando algo no entienden. Y sin embargo, confié en el Señor. Dije, bueno, está bien. Fui a la primaria y pude ver que esos jovencitos, esos niños de 4 años a 11 años, tenían mucho que demostrarme acerca del amor del Salvador. Creo que las mejores memorias que tengo es cuando yo recibí la primaria. Fue cuando conocí la iglesia, a la edad de 8 años. Esos niños me recordaron esas experiencias. Después, ellos me ayudaron a poder fortalecer este testimonio acerca del Salvador por medio de la música. Más adelante, siempre invitaba yo a mi familia a ir a la iglesia, pero ellos no querían. Poco a poco las cosas se fueron dando. La oración es contestada. Las escrituras nos ayudan a tener el conocimiento de cómo queremos que sea nuestra familia. Las familias pueden ser eternas y es algo muy especial. Hay una escritura que se encuentra en el Libro de Mormón, en 2 de Nefi, en el capítulo 5, versículo 27. Y dice, y aconteció que vivimos de una manera feliz. Esa es una promesa. Si no somos felices, es porque Dios no ha terminado con nosotros. Y cuando fue pasando el tiempo, me di cuenta que Dios me estaba llamando. No le quería hacer caso, porque las impresiones del Espíritu son muy claras. Cuando nosotros tenemos el don del Espíritu Santo, por el poder del sacerdocio, milagros pasan y tenemos la guía de seguir adelante. Si tienen preguntas de qué es el sacerdocio, vengan a la iglesia, pregúntale a cualquier hombre que tenga corbata o platita o cualquier persona. Ustedes vengan y aclaren sus dudas. El sacerdocio, sé que es verdad, es el poder y autoridad de Dios aquí en la tierra. Y es difícil cuando una familia no lo tiene o cuando una persona no lo cree, porque nos sentimos perdidos. Me ha pasado. Las bendiciones de acercarse a Dios son verdaderas. Sé que la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es verdad, porque tiene la plenitud del Evangelio. Sé que Dios está orgulloso de todos ustedes, así como lo está de mí. Cometemos errores, pero no quiere decir que por eso Dios nos va a olvidar. Nuestro valor es divino. Tu valor es divino. Tú eres importante. Tú eres un hijo o hija de Dios. Tú tienes un plan perfecto donde puedes sentir paz, donde puedes sentir amor, donde puedes ser visto.
porque así es como Él nos quiere. Y te puedo asegurar que aquí lo puedes encontrar. Todos te vamos a recibir con los brazos abiertos, así como me recibieron a mí cuando yo pensé que nadie me veía. Y sé que esto es verdad, porque le pregunté al Padre, y Él te va a contestar de la forma que tú sabes que es de Él. Y no lo puedo negar, porque yo sé que Él sabe que lo que Él me dio es verdad. Y esa impresión jamás se puede negar, porque es algo que te puede dar paz, te puede dar felicidad, y es algo que cambió mi vida. Los milagros o las respuestas no se ven de un día para otro. Mis padres me volvieron a la iglesia. Mi hermano también está aquí en la iglesia. Ellos han sido sellados en el templo. A lo mejor yo no estoy ahí con ellos, pero tuve la impresión de que podemos ser una familia eterna. Mis oraciones, mis esfuerzos, las lágrimas, las risas, esos momentos donde todo se sentía vacío, valieron la pena. Da miedo iniciar. Va a haber mucha oposición. No decimos que no. Si eres el primero, si eres el último, si eres quien inicia a investigar, o si eres quien está regresando, da miedo. Pero no estás solo. Tienes a toda una familia que te espera. Y llámanos. Ven este domingo a la iglesia. Hay personas que se están esperando. Y esta es mi historia, la sigo viviendo. Pero aquí estoy, junto con el otro rebaño, que estamos mano a mano de Jesucristo. Y esto lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén.